Claro que sí, hoy continuamos con el fruto número 8 del Espíritu Santo en nuestras vidas y es un verdadero placer para nosotros compartir estos temas. Tenemos prácticamente hoy es el penúltimo tema y estamos pidiéndole al Señor que nos vaya guiando porque tenemos otra serie de temas que deseamos compartir con ustedes y que el Señor nos guíe. Pero el día de hoy entonces le entramos con todo al fruto número 8 y el texto base sigue siendo Gálatas capítulo 5, verso 23. Para aquellos que dicen no sé de qué predicar, llevamos con hoy 9 temas de un solo texto bíblico, que es Gálatas capítulo 5, verso 23. De un solo texto, ya llevamos con hoy 9 temas. Y la siguiente reunión, el 10º tema. Muy bien. Gálatas dice, mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Al fruto al cual nos vamos a enfocar el día de hoy es mansedumbre. Hoy trataremos otro de los temas que se encuentran como consecuencia de tener al Espíritu Santo en nuestras vidas. Este fruto probablemente no nos guste tanto como nos podrían gustar los otros frutos, tales como el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la dignidad, la bondad, la fe, la templanza. Pero este fruto, mansedumbre, lamentablemente no nos gusta mucho, porque por lo general queremos salir ganando en todos los entornos de nuestra vida. Ojo, ganando según nuestra percepción de lo que significa ganar. El sinónimo de mansedumbre nos afecta un poco porque creemos que se llama debilidad. Ser mansos sería ser débiles. Y encontramos dichos tales como soy manso, pero no menso. Es porque la mansedumbre para algunas personas es sinónimo de eso, de debilidad y fragilidad. Fragilidad en nosotros. Y nadie se quiere ver como un débil o como un frágil, mucho menos los hombres. ¿Cómo yo débil o frágil? No, claro que no. Entonces, pero la mansedumbre, sin duda alguno, es un buen fruto en nosotros, porque es fruto del Espíritu Santo. Y no va a haber algo en nuestras vidas dado de parte de Dios que nos vaya a hacer daño, que nos vaya a lastimar. Claro que no. Si te lastima, te destruye, seguramente no viene de parte de Dios. Pero la mansedumbre es un fruto bueno dado de parte de Dios. Por eso 1 Corintios 6:19 dice, ¿no saben ustedes que su cuerpo es templo del Espíritu Santo de Dios y que el Espíritu Santo vive en ustedes? Ustedes no son sus propios dueños, dice Dios habla hoy. Entonces, nosotros le pertenecemos a Dios y el Espíritu Santo mora en cada una de nuestras vidas. Entonces, no nos va a dañar ese fruto. El día de hoy aprenderemos específicamente qué es mansedumbre, la bendición y cómo podemos practicar específicamente la mansedumbre. ¿Cuál es la importancia? Primero les defino qué es la mansedumbre. Segundo punto, ¿cuál es la importancia de la mansedumbre? Importancia número 1, si nosotros practicamos la mansedumbre como fruto del Espíritu Santo, la Biblia dice que nosotros seremos bienaventurados. De los demás frutos tiene muchos dividendos, yo lo entiendo,
pero de los demás frutos no dice la Biblia que si lo practicamos seremos bienaventurados. Pero de este fruto del Espíritu Santo sí dice que seremos bienaventurados si lo practicamos. De hecho, nuestro Señor Jesucristo en el Sermón del Monte, en Mateo capítulo 5, verso 5, dice: bienaventurados los mansos, los que tienen mansedumbre, porque ellos recibirán la tierra por heredad. En el Salmo capítulo 37, verso 11 dice: pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Entonces, la mansedumbre tiene tantos dividendos en nuestras vidas, mis queridos hermanos, y una de ellas es que seremos bienaventurados. Pero realmente usted me podría decir: qué bueno, seré bienaventurado, pero realmente, ¿qué es? ¿Cuál es el trasfondo griego que tiene esa palabra maravillosa llamada bienaventurado? Porque en Mateo Jesús dice: bienaventurados los mansos. Entonces, hay una bienaventuranza para los que tienen el fruto llamado mansedumbre. ¿Qué significa? Esa palabra manso es una palabra en griego que se dice makarios. Bienaventurado viene de esa palabra makarios. Y no solamente significa dichoso, también significa feliz y pleno. Existe una plenitud en aquella persona que practica la mansedumbre. Pero la aplicación de este término se lo traduce con una ilustración histórica, porque en Chipre, en el Medio Oriente, había una isla que se llamaba Gemacaria. ¿Por qué? Y le llamaban de esa forma porque era una isla rodeada de muchas flores y vegetación en general que casi parecía un paraíso. Y se le llamaba de esa forma porque se solía decir esta frase con respecto a esta isla de Chipre. Se decía, y esta isla se llamaba Gemacaria. Y la puede buscar usted. Todavía está esta isla. Ya no igual como se describe históricamente, aunque hay un agua. Mire, vi unas fotografías de esa isla. Es una hermosura de agua. Pero de esta isla había una frase: de esta isla no pases más allá porque lo tiene todo. Esa era la frase. De esta isla no pases más allá porque aquí lo tienes todo. Y a esta isla le llamaban así, Gemacaria, porque realmente esta palabra bienaventurado y en el griego makarios se encuentra una plenitud y una felicidad, un gozo. Y Jesús está diciendo: felices, plenos aquellos que practican la mansedumbre. La bendición de ser personas plenas desde su interior hacia afuera viene de la práctica constante de los frutos del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y en esta ocasión nuestro Señor Jesucristo lo declara diciendo que seremos satisfechos, plenos, si practicamos este fruto llamado mansedumbre. Número 3, la relación entre humildad y mansedumbre. En el desarrollo de este tema voy a tener que unir estas dos palabras, humildad y mansedumbre. ¿Por qué razón? El mismo escritor de Gálatas capítulo 5 que habla de los frutos es el escritor de Efesios. Y el texto es Efesios capítulo 4 verso 2, que dice así en la Reina Valera 1960. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Escucha esto, dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. El apóstol Pablo dice,
con humildad y paciencia. Entonces, como que el apóstol Pablo amarra estas dos palabras. Y más que palabras, son cualidades que tendrían que calificarnos a nosotros como creyentes que tenemos al Espíritu Santo. Aunque en realidad hay varias versiones que Gálatas capítulo 5 verso 23 dicen así: mas el fruto del Espíritu es humildad. Sustituyen la palabra mansedumbre por humildad. Por eso es de que tengo que amarrar estas dos palabras para explicar este fruto, porque algunas versiones, en vez de mencionar la palabra mansedumbre, ponen la palabra humildad. Muy bien. Por esta razón, analizaremos estas dos palabras por separado para unirlas al final y así entender cómo podemos aplicar en nuestro diario vivir la mansedumbre. En primer lugar, aparece humildad con la palabra griega topeinofrosune, y en Efesios capítulo 4 verso 2, donde dice con toda humildad, esta palabra aquí se traduce como humildad. ¿Qué palabra? Tapeinosofrune. Se traduce así. Esta palabra difícil de traducir o de pronunciar es una sola palabra y significa, escuche bien, ¿qué significa del griego al español esta palabra tapeinosofrune? Lo que significa es tener humildad de mente. Y esto es maravilloso porque la definición, y esta definición, por favor, que no se le olvide, porque ¿qué es humildad en el griego? Es tener humildad de mente. ¿Cuál es la definición de humildad? Esta palabra en griego, si alguien la quiere buscar en la Strong Concordance, es la G5012. Es la humildad que viene del conocimiento propio, del conocimiento de nosotros mismos. ¿De qué es el conocimiento que nosotros mismos, de nosotros mismos tenemos? Y no estoy diciendo un juego de palabras, sé lo que le estoy diciendo. Y es conocernos a nosotros mismos. De allí viene la verdadera humildad, mis queridos hermanos. Si una persona tiene deficiencias en conocerse a sí mismo, difícilmente va a llegar a practicar la humildad. Es llegar a tener el pleno conocimiento de nuestras capacidades, debilidades y también de nuestras imperfecciones. Es conocernos a nosotros mismos. ¿Hasta dónde llega mi capacidad? ¿Hasta dónde están mis debilidades? ¿Y cuáles son las imperfecciones que nosotros tenemos? Nadie me puede decir a mí que no tienen capacidades. No tenemos todas las capacidades del mundo, pero la humildad radica en conocerse a uno mismo, con el fin de no tener un mayor concepto de nosotros mismos. Es una humildad que se genera en la mente del cristiano y se refleja en sus actitudes externas. Entonces, entender nosotros hasta dónde llegamos y hasta dónde no podemos llegar, eso es tener una verdadera humildad, mis queridos hermanos, y no es dejarse amansar por las demás personas. Ahora, ¿qué significa la identidad? Identidad. La única forma de tener este equilibrio emocional es saber dónde está nuestra identidad. Si nuestra identidad, mis queridos hermanos, está en lo que tenemos, en qué tipo de vehículo manejamos y si no manejamos, o qué tipo de tarjeta movemos, si es tarjeta tal o tarjeta tal, ilimitada o ni podemos manejar tarjeta. Si nuestra identidad está allí, estamos buscando la identidad en un lugar equivocado. Nuestra identidad tiene que estar basada
única y exclusivamente en Jesús, que nos da la valía correcta. De lo contrario, en cualquier situación que se nos presente en la vida, se nos desmoronará tal y como la casa que fue fundada sobre la arena. Si la identidad la ponemos nosotros en las cosas que podemos obtener o lograr en nuestra vida, seguramente cuando se nos sean quitadas, la vida se nos vino abajo. Eso lo tenemos que tener muy en cuenta. ¿Cuesta? Sí, claro. Pero la humildad es eso, saber dónde está mi identidad. ¿Mi identidad está en lo que yo tengo? ¿En lo que yo soy? ¿O está en Cristo? El concepto que tenemos de nosotros mismos. Este mismo concepto el apóstol Pablo lo maneja en Romanos capítulo 12, verso 3. Donde dice, nadie tenga un concepto de sí más alto que el que deba de tener. Bueno. ¿Sabe cómo se llama esto? Se llama moderación. En este caso, la palabra que el apóstol Pablo usa para moderación es la palabra griega esofruneo, que significa prudencia o buen juicio. La moderación con la que tenemos que pensar y actuar, el apóstol Pablo la llama en Romanos 12:3, prudencia o buen juicio. Que el juicio con el que nosotros nos justificamos o nos calificamos a nosotros mismos, que no sea mayor o menor, que tenga un nivel. Y eso es humildad, mis queridos hermanos. Ahora bien, de tal forma que la humildad proviene de un conocimiento apropiado de nosotros mismos. La humildad implica reconocer nuestras propias debilidades y limitaciones. Escuche bien, sin llegar al extremo de bajo autoestima, también la humildad es capaz de reconocer las fortalezas y talentos que tenemos. Todos nosotros tenemos debilidades y limitaciones, pero también tenemos fortalezas y talentos. Y ahí radica la humildad. Rick Warren lo explica de esta forma y dice, humildad no es pensar menos en ti, sino pensar menos en ti. Eso es humildad. Lo repito por si no lo escuchó bien. Rick Warren dice, humildad no es pensar menos de ti, es pensar menos en ti. La humildad, antes de nuestro Señor Jesucristo, era considerada una palabra vil que describe una actitud cobarde y menospreciable por muchos. Sin embargo, después de nuestro Señor Jesucristo, el cristianismo acuña esta palabra, convirtiéndola en una de las grandes virtudes de un cristiano. La segunda palabra que aparece en Efesios, recuerde que unimos esas dos palabras de Efesios capítulo 4, verso 2. La primera era humildad y la segunda palabra que aparece en Efesios capítulo 4, verso 2, que es mansedumbre. Ahora bien, esta palabra mansedumbre es la palabra griega praotes, con tilde en la O. Praotes es de la Strong Concordance, es la G4236, la cual literalmente se puede traducir alguien que tiene las riendas de sí mismo. Y escuche, los griegos, esta palabra praotes es la palabra que utilizaban para definir a un animal que se ha domado y domesticado para obedecer y estar perfectamente controlados. Escuche. Esta palabra praotes, yo entiendo lo de domar porque mi padre fue domador de caballos. Y es muy diferente
una bestia o un caballo sin domar a una bestia domada, mansa. Y es pero radical el cambio de esos animales cuando una bestia es domada y cuando no. Y esta palabra mansedumbre del griego praotes, ellos la utilizaban para referirse a un animal de esta categoría. Y Aristóteles y la historia de los estoicos lo definen como la capacidad de enojarse con la persona. Escuche bien, los estoicos y Aristóteles en la historia definen la mansedumbre como la capacidad de enojarse con la persona correcta y en el tiempo correcto y no dejarse llevar por las pasiones desmensuradas. Por lo tanto, el hombre que posee esa cualidad, el que tiene todos los instintos y las pasiones bajo perfecto control, eso es mansedumbre. Y me gustó cómo lo define Aristóteles y la historia en decir que la mansedumbre es enojarse con la persona correcta y en el tiempo correcto. Pero cuando una persona tiene sus emociones descontroladas, no anda buscando quién se las debe. ¿Sabe qué anda buscando? ¿Quién se las paga? Y cualquiera que se ponga enfrente de una persona cuando ha tenido un problema, con esa explota. La mansedumbre no. Es tan inteligente la mansedumbre que nos ayuda a entender con quién enojarnos y cuándo enojarnos. Y la Biblia no está en contra de que nos enojemos o que nos molestemos. Porque la misma escritura dice, airados, enójense, pero no pequen, que no se ponga el sol sobre vuestra cabeza. ¿No sería justo decir que el hombre tiene un dominio propio total de sí? Porque sería una mentira. Y sería alguien perfecto si tiene un dominio total de sí. Pero sí sería correcto decir que el que tiene esta cualidad llamada mansedumbre vive totalmente bajo el control de Dios. Y anhelamos en el nombre del Señor que este fruto reluzca más en nuestras vidas. Praotes es la capacidad que se nos da para controlar la ira, para no vengarnos aún. Escuche esto, la mansedumbre es la capacidad que se nos da de controlar la ira, para no vengarnos aún cuando podemos hacerlo. En este sentido, esta palabra griega, esta cualidad que nos hace humildes aun cuando somos provocados a ira, esa cualidad de mantener sumisas todas nuestras emociones y someternos a Dios, es una cualidad importante en la vida cristiana. Es sumamente interesante esto. Yo termino diciendo esto. Este fruto es tan relevante en nuestra vida cristiana que todos debemos esforzarnos por replicarlo y aumentarlo cada vez más. Especialmente porque nuestro Señor Jesús nos exhortó a imitarlo en estas cualidades. Termino con este texto de Mateo capítulo 11, verso 29, en la Reina Valera 1995. Dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Escuche, dice, que soy manso. Esta palabra manso en griego es praos. Y humilde. Esta palabra humilde en griego es tapeinos, de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. El mismo Señor Jesucristo, a quien tendríamos que imitar, dijo: sean mansos y sean humildes, y van a hallar reposo para sus almas. Vio que cambia totalmente el concepto de humilde o manso
mansedumbre. ¿Vio que cambia el concepto? No es dejar que todo mundo, perdón, se monte en uno y haga lo que él quiera en uno. No, la humildad más bien se trata de uno, tener un control propio de sí mismo. Y saber dónde, cuándo, con quién. Y no estar sin freno como un animal sin domar. Cualquier comentario, cualquier aportación, puede escribirla, será un gusto poder leerla o va a ser emocionante. Estamos para servirles. Bendiciones y espero que Dios pueda hablar a sus o a nuestros corazones. Bendiciones. Nos vemos en la próxima.